En estos inicios de 2017 nos encontramos en un contexto energético muy diferente al de principios de 2016, en primer lugar por la subida de los precios del petróleo. También hay nuevos riesgos derivados, entre otros asuntos, de la inseguridad generada por algunas de las decisiones que pueda tomar el presidente norteamericano Donald Trump en materia política, comercial y energética. En la Unión Europea, la salida de Reino Unido, un país líder en investigación y tecnología energética, las relaciones con Estados Unidos, con otros actores claves en el contexto energético, como por ejemplo Rusia, y los nuevos retos del paquete de energía con Horizonte 2030. En el mundo hay otros protagonistas como China o África. Si nos da tiempo, hablaremos también del papel que tienen o pueden tener en la geopolítica de la energía en los próximos años. Sin olvidar la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y las obligaciones en materia energética que han adquirido los países firmantes. También los retos para nuestro país en este contexto geopolítico en estos inicios de 2017. Vamos a hablar de todas estas cuestiones con Gonzalo Escribano. Lo primero, es habitual colaborador en nuestro programa, es profesor de Economía Aplicada de la UNED, es miembro del Grupo de Investigación Economía Política Internacional de la Energía y es director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, siempre es un placer estar con vosotros. La primera cuestión, desde el punto de vista de la geopolítica, ¿qué impactos, Gonzalo Escribano, podría causar la evolución de los precios del petróleo? Bueno, hemos asistido en el último año a una subida importante de los precios del petróleo. A principios de 2016 estaban un poco por encima de los 30 y pocos dólares y ahora están, a fecha de hoy, la última vez que lo miré, en los 57 dólares el barril de petróleo. Es casi el doble, no tanto, pero prácticamente. Y por tanto eso supone un cambio tanto para la economía de los países consumidores como para la de los países productores y exportadores. Hemos asistido en las últimas semanas, meses en España y en Europa a una subida muy fuerte de los precios de la electricidad. En parte eso es debido al aumento de los precios del petróleo, al cual está indexado el gas, y aparte también a unas condiciones meteorológicas especialmente difíciles y a unas paradas nucleares en el parque francés. Todo esto lo que ha hecho es subir los precios del gas y por tanto también los precios de la electricidad, lo cual demuestra cómo esta subida de los precios del petróleo, al cual también va a repercutir en el gas, pues tienen un impacto importante sobre los países consumidores. Por el lado de los países productores, pues son países que han pasado unos años muy difíciles con precios bajos, son países que dependen casi exclusivamente de las exportaciones de petróleo y la caída de los precios les ha puesto en serias dificultades económicas. Esta normalización o consolidación de los precios en los niveles actuales, en los 50-60 dólares, que es lo que se espera para el próximo año, pues supone un cierto alivio para estos países, aunque eso no les exime de llevar a cabo reformas importantes en sus economías. Por tanto, esta subida en los precios del petróleo cambia los parámetros económicos tanto de productores como de consumidores y por tanto afecta también a la relación entre ambos y, por supuesto, a las asimetrías de poder que se establecen. Cuando los precios suben, pues hay una transferencia de renta y por tanto de poder desde los consumidores a los productores, y cuando los precios bajan, al revés, hay una transferencia de renta de los países productores a los consumidores. En este momento estamos en esa transición de un mercado de precios bajos a precios moderados y por tanto todo esto va a tener impactos geopolíticos importantes. ¿Qué perspectivas se plantean por el acuerdo de la OPEP para reducir la producción? ¿Qué problemas puede plantear esto? Les ha llevado casi un año de negociaciones bastante difíciles llevar a cabo esos acuerdos en los recortes de la producción. Esos acuerdos plantean algunas dificultades. El acuerdo número 1 es un acuerdo prorrogable de 6 meses, prorrogable por otros 6, pero ya hay actores importantes, por ejemplo el ministro del Petróleo de Arabia Saudí ya ha dicho que si se mantienen los precios actuales, pues que probablemente no sea necesario reeditar el acuerdo o prorrogarlo a partir de junio. Veremos cómo evolucionan los mercados y cómo evoluciona también la situación política en algunos países importantes, ¿no? Algunos de los detalles, algunos de los flecos que han quedado pendientes en este acuerdo, ¿no? Primero es un acuerdo entre la OPEP y luego de la OPEP con otros países no OPEP.
Dentro de la OPEP hay algunas cartas que están todavía por barajar o por repartir. Por ejemplo, todos los países deben ajustar su producción, pero se exceptúan Nigeria y Libia por problemas internos que han reducido su producción. En el caso de Libia, por el conflicto entre las distintas facciones del país y las dificultades del gobierno de unidad para llevar a cabo una unidad y una recuperación de la exportación más que de la producción, aunque en los últimos 3-4 meses la producción libia prácticamente se ha doblado debido a la mejora en las condiciones de las terminales de exportación. Por lo cual, ahí tenemos un primer elemento. Libia, que no está sometido a ningún recorte, pues puede aumentar mucho su producción y, por tanto, minimizar un poco el impacto sobre los mercados del recorte de otros miembros de la OPEP. Algo similar pasa con Nigeria, que ha tenido problemas con su producción por la actividad de los denominados vengadores del delta del Níger, que se han dedicado a sabotear y a dificultar la explotación del petróleo y también en algunos casos de algunas tuberías de gas, tanto gasoductos como oleoductos, y ha reducido de forma sustancial la producción de Nigeria durante el último año. Pero ya parece que la situación está un poco más controlada, aunque tenemos nuevas incógnitas porque nos ha salido la noticia de que el presidente de Nigeria tiene una enfermedad que podría ser grave y, por tanto, pues eso plantearía nuevas inestabilidades políticas y sobre todo en los resultados de estos acuerdos con estos vengadores del delta del Níger. Y finalmente tenemos Irán, que es quizá la incógnita más importante. Irán es un país que no quiso asumir reducciones en la producción porque su objetivo es llegar a una producción previa a la que tenía en las sanciones, ¿no? Antes de las sanciones estaba exportando casi más de 4 millones de barriles al día y, por tanto, ese es el objetivo que quiere plantearse de forma inmediata. Y las últimas noticias que hemos tenido de Irán es que efectivamente siguen comprometidos con ese objetivo, que es mayor que el que les permitiría el acuerdo de la OPEP, que les permite aumentar unos 90.000 barriles nada más sobre una producción de 3.700.000. Es decir, ahí hay elementos que están dentro del acuerdo, como es Irán, que va a ser muy difícil que se plieguen y que se mantengan en una segunda reedición. Hay otros países como Libia o Nigeria que no están incluidos en el acuerdo y que pueden aumentar mucho la producción. Y luego también tenemos cuál va a ser la actitud del países como Arabia Saudí de cara a una prórroga de ese acuerdo que de momento no parecen muy favorables. Eso es por el lado de la OPEP. Luego tenemos los países no OPEP, básicamente Rusia, pero también Kazajistán, Azerbaiyán, México, una docena de países que han prometido una reducción de unos 600.000 barriles, mientras que la OPEP es aproximadamente 1.200.000. De esos 600.000 barriles de reducción, casi 300.000 son de Rusia. Bueno, pues también está por ver que esta reducción de Rusia vaya a ser consolidada en el futuro. Aún así, todos estos países llevan produciendo en máximos y batiendo récords de producción casi un año, con lo cual que ahora ajusten un poco tampoco tendría un impacto tan relevante. Es decir, este acuerdo de la OPEP, en principio, la mayor parte de los observadores consideran que en los primeros 6 meses, hasta junio, va a ser efectivo y se puede mantener la disciplina, y muchas más dudas de que se pueda mantener en la segunda mitad del año, lo cual, pues plantea dudas o interrogantes o acota, digamos, un poco el nivel máximo de precios que se puede alcanzar. Vamos a hablar de la Unión Europea, de Europa. Primero, ¿cómo le afecta toda esta situación que nos ha comentado anteriormente? Y también, cómo se plantea ese horizonte 2020. Ahora ya parece que estamos en el horizonte 2030, con ese paquete de invierno que se ha aprobado. Vamos a hablar de la situación en la Unión Europea. Riesgos, cómo les va a implicar estos nuevos movimientos de geopolítica, los precios del petróleo y otras cuestiones como, por ejemplo, la actitud del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a empezar por ahí. Bueno, Europa es muy dependiente de las importaciones de gas y de petróleo. En principio, el petróleo no plantea grandes problemas geopolíticos más allá de una cuestión de seguridad económica. Es decir, que cuando el precio del petróleo sube, pues aumentan los costes, queda menos renta disponible para el consumo y, por tanto, afecta a la economía. La bajada de precios del petróleo que hemos vivido en los últimos 2 años ha supuesto un shock positivo de oferta muy importante para la economía europea y también, y quizá de forma especial, para la española, porque tiene un elevado consumo de petróleo, sobre todo para el sector del transporte.
Bueno, pues estos beneficios que hemos vivido en los últimos 2 años y que han ayudado sin duda a la recuperación de la economía española y que han paliado los problemas de crecimiento de la economía europea, pues ahora se van a mitigar estos efectos benéficos y por tanto las políticas energéticas, tanto de nuestro país, de España, como de la Unión Europea, tienen que empezar a tener en cuenta que el entorno de precios no va a ser tan benéfico o tan bajo como ha sido en los últimos 2 años. Hay que empezar a ajustar las políticas, pero también las empresas y los consumidores van a tener que empezar a hacerse a la idea de que ese periodo de precios del petróleo bajos pues probablemente haya terminado, aunque no volvamos quizás, o es difícil que volvamos a precios tan altos superiores a los $100 por barril que vivimos hace 2-3 años. Esto también parece complicado. Pero bueno, en cualquier caso eso supone un ajuste, supone también volver a valorar algunas políticas, por ejemplo, las renovables, el papel que tienen, etcétera, y también la situación frente a los principales suministradores, sobre todo de gas, ¿no?, que es la cuestión de abastecimiento más importante. A día de hoy, Europa depende básicamente, en primer lugar, de las importaciones de gas ruso, a pesar de que la Unión Europea había prometido o había planeado reducir la dependencia de Rusia, diversificando hacia otros proveedores. La realidad es que en los últimos meses las importaciones de gas de Rusia están aumentando, entre otras cosas porque hay una demanda importante de gas por parte europea, como hemos dicho, por esta conjunción de factores, de una climatología adversa, la parada nuclear francesa, y bueno, en general todas las políticas que están reduciendo algunos vectores, como por ejemplo el nuclear también en Alemania o en Bélgica, y todo esto ha hecho aumentar el recurso al gas ruso. El segundo proveedor es Noruega, que es un país que forma parte del espacio económico europeo, aunque no de la Unión Europea, y que no plantea problemas ningunos de suministro. El tercero es Argelia, que es el que ha tenido quizá durante el último mes una situación un poco más complicada. ¿La situación cuál ha sido? La situación ha sido que en Francia y en España, por la ola de frío y esa parada nuclear, que en Francia se ha producido por problemas de seguridad, parece ser que en las prórrogas de la vida útil de las centrales nucleares francesas, pues ha habido algunos problemas de seguridad que la Agencia de Seguridad Nuclear francesa ha obligado a hacer paradas técnicas para solventar esos problemas, algunos rayando con el fraude de las empresas, lo cual ha supuesto un duro golpe a la reputación del sector nuclear francés y europeo. En fin, aparte de esto, lo que nos encontramos es que de un momento al otro, tanto Francia como España han tenido que recurrir a intentar comprar nuevos cargamentos de gas, básicamente en Argelia, que es el lugar más cercano y donde se suele recurrir en el primer momento. Esos cargamentos de gas natural licuado que se transporta en metaneros, que de Argelia está muy cerca y que además hay una buena relación contractual y un buen conocimiento entre las empresas francesas, españolas y argelinas, pues ha sufrido un problema, y el problema ha sido que una de las terminales de exportación de las dos que tiene Argelia pues ha tenido un problema técnico, un problema con un intercambiador de calor, cualquiera que sea lo que esto significa. Yo soy economista y no ingeniero. Pues ha tenido prácticamente durante 3 semanas paralizada esa planta de exportación, con lo cual, los franceses han tenido problemas de abastecimiento en su planta de importación de gas natural licuado mediterránea en Fos-sur-Mer, y pues no se le ha podido abastecer de todo lo que se le ha demandado, aunque sí se han cumplido los contratos. Y también España ha tenido dificultades para contratar los barcos que quería en Argelia debido a este problema puntual argelino. Es verdad que se ha recurrido también a cargamentos de Estados Unidos de gas natural licuado que empiezan a llegar a Europa para satisfacer estas necesidades, aunque ya a finales de enero, principios de febrero, hace muy pocos días, pues también se puso ya en funcionamiento totalmente la planta de Skikda de Argelia, y rápidamente los precios de la electricidad en Europa, junto con una vuelta del viento, de la lluvia y una mejora en la situación del parque nuclear, ha mitigado de nuevo la subida de los precios. Con lo cual esta es un poco la situación en la que nos encontramos. El nuevo paquete de invierno, que la Comisión quiere poner un nombre más atractivo, que es energía limpia para todos los europeos, lo que parece apostar es por una combinación de gas natural y renovables, que es un modelo bastante probado y que, por ejemplo, en Estados Unidos ha permitido rebajar muchísimo los costes de la electricidad y al mismo tiempo mantener la oferta eléctrica sin ningún problema. Entonces, ¿cómo se diseña eso? Es lo que se va a tener que debatir en estos días. Este nuevo
nuevo paquete plantea algunos de los objetivos que siempre suele plantear en términos numéricos la Unión Europea: un 27% de renovables para 2030, un 30% de mejora en la eficiencia energética, aunque esto tiene que estar aprobado todavía por el Consejo, y también un 40% de reducción en las emisiones también para 2030. Bueno, todos estos objetivos son un cambio importante en la política energética comunitaria, supone una apuesta relevante por las renovables, cambia un poco el marco de juego del sector energético y, por tanto, sí nos encontramos ante un desarrollo que puede ser muy importante, pero que se va a debatir a todo lo largo del 2017 en el Parlamento Europeo y en el Consejo, y por tanto es muy importante que España tenga una presencia activa que contribuya a ese debate, intentando pues poner en valor sus preferencias, el tema de las interconexiones, cómo hacemos para fomentar las renovables de una forma paneuropea, etcétera, etcétera. Por tanto, sí nos encontramos ahora ante un reto importante de cómo España y en general la Unión Europea debe declinar y debe aplicar y digerir ese nuevo paquete que en estos momentos, bueno, pues seguirá debatiéndose durante todo este año y que habrá que ver en función de esas discusiones cuál es el perfil final que adopta ese paquete tan importante de política energética. En cualquier caso, Gonzalo Escribano, he leído en algún artículo que los ecologistas, por ejemplo, no están de acuerdo con la apuesta de ese 27%, me parece que ha dicho, de renovables, lo consideran escaso. Luego hay empresas españolas muy posicionadas, muy bien posicionadas en este campo, que también parece que les podría afectar ese escenario del 27%. ¿Qué pasa? Que es que se esperaba más. Bueno, el objetivo del 27% tiene dos críticas básicas por parte de, digamos, la gente que considera que este paquete no es lo suficientemente verde o lo suficientemente renovable. La primera crítica es que, a diferencia del paquete 2020, cuando se decía que los determinados países tenían que llegar a un 20% de renovables, bueno, la Unión en conjunto, pero luego también se repartían esos objetivos de forma precisa por países, ¿no? En el caso de España, pues un 20%. Había otros países que tenían menos, otros que tenían un poquito más. Este 27% ahora no es por países, sino que es en conjunto de la Unión Europea. Entonces no hay una obligación de un país de llevar necesariamente a ese 27%, pero sí hay todo un calendario en el cual los países tienen que proponer un plan, un programa, que además coincide en sus evaluaciones con los del Acuerdo de París, es decir, van un poco alineados en el tiempo, para demostrar que los países están encaminados y que están cumpliendo ese objetivo. Y cuando se vea que no se puede llegar a ese 27%, por lo que sea, la Comisión tendría la potestad de decir que determinado país, que a lo mejor está mejor preparado por sus condiciones climáticas, tendría que tener un poco más y puede adoptar las medidas para incentivar o casi obligar a esto, aunque no está muy claro cuáles serían esas medidas, y esto es lo que se va a tener que definir en estos días. Entonces ese es el primer problema. El segundo es si el 27 es suficiente o no suficiente. Había gente que estaba pidiendo un 30, un 35. Bueno, era difícil, ¿no? Porque este paquete ha sufrido muchas presiones por parte del sector energético, que no quería avanzar con los ojos cerrados hacia una descarbonización demasiado estricta, sin saber qué es lo que podría pasar y sin saber un poco qué es lo que puede suceder en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que es uno de los que tú has mencionado, ¿no? Vamos a hablar también dentro del ámbito de la Unión Europea, de los efectos que puede tener la salida de Reino Unido, los efectos del Brexit en la integración energética y el modelo energético de Europa. Sobre todo, ¿qué situación, qué relación tiene Reino Unido con Europa en el ámbito de la energía? ¿Cómo dependemos de ellos o ellos dependen de nosotros? ¿Cuál es la situación? Bueno, más que una dependencia física, es una cuestión de la influencia en las políticas y en los modelos o la visión energética que se tiene, ¿no? Quizá en dos aspectos muy importantes. Uno, en la política climática. El Reino Unido siempre ha sido un líder en política climática. Entonces, en la medida en que perdemos al Reino Unido, pues estamos perdiendo pues un gran defensor de las políticas climáticas, y en ese sentido estamos perdiendo liderazgo. Estamos perdiendo algunos de los mejores expertos en el mundo académico, algunos de los mejores expertos en el mundo de la política, que mejor conocen la diplomacia climática y que más activos han sido en el pasado. Con lo cual, ahí hay una pérdida de capital humano, de capital político y de peso y de influencia en este asunto de la diplomacia climática, que es triste que la Unión Europea lo tenga que perder. Y hasta qué punto puede pues recobrarse y a la vez ejercer ese liderazgo climático sin el Reino Unido y además sustituyendo
a Estados Unidos, que bajo Trump va a olvidarse de ese liderazgo, bueno, pues supone bastante presión y es un ejercicio, digamos, muy exigente para la política climática de la Unión Europea. Ese es el primer punto. En el segundo punto, hablando ya de política energética en sí, no de política climática, pues también el Reino Unido ha sido un gran defensor de la liberalización de los mercados, de que haya interconexiones, muy alineado con las preferencias españolas, por ejemplo, ¿no? Intentando romper ese monopolio y esos mercados nacionales cerrados, como por ejemplo el francés o el alemán. Entonces ahí España y en general la política o aquellos defensores de un mercado único, más liberalizado, más integrado, con más competencia interna, con más interconexiones, bueno, pues España y la Comisión pierde un aliado por parte británica en este esfuerzo para avanzar en una política energética única, digna de tal nombre, ¿no? Entonces, en esos dos aspectos la Unión Europea pierde bastante. Sí. Luego, desde un punto de vista geopolítico, pues de nuevo, también tenemos una pérdida de influencia porque el Reino Unido tiene una de las diplomacias más talentosas y más operativas del mundo, ¿no? Y además un muy buen conocimiento y unas relaciones bilaterales claves con algunos de los mayores productores del mundo, sea en el Golfo Pérsico, sea en Estados Unidos o sea en algunos países africanos, ¿no? Entonces ahí de nuevo perdemos influencia en el mundo. Pero desde el punto de vista de los recursos no mucho, porque Reino Unido los recursos del Mar del Norte prácticamente los consume él íntegramente y de hecho ya como están en declino pues está empezando a importar, ¿no? Pero aún así efectivamente también perdemos a uno de los pocos países europeos que tiene una producción relevante de hidrocarburos. Con respecto a España ya nos ha comentado qué efectos puede tener esa salida de Reino Unido de la Unión Europea en la relación con España en el ámbito energético. Bueno, hay una cuestión que es, primero, perdemos un aliado en todos estos temas de liberalizar, mejorar las interconexiones, etcétera. Esto es clave. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos empresas españolas que están muy invertidas en el Reino Unido y que tienen muchos intereses allí. Y lógicamente esto pues supone un aumento de los riesgos de estas empresas, de riesgos de mercado, de riesgos financieros y en general también de todos los riesgos de políticas, ¿no? Por tanto, para España, bueno, pues supone primero una pérdida de un aliado, es cierto, y por otro lado supone mayores riesgos para algunas de nuestras empresas. Ahora, si intentamos capitalizar esto como una oportunidad, sí sería importante que España intentase reemplazar o retomar ese papel del Reino Unido como impulsor de una política energética más integrada, más liberal, más abierta a los mercados, y España ahí tendría la posibilidad de ejercer ese liderazgo. No va a ser fácil, pero, por ejemplo, la Comisión Europea estaría encantada de contar con un socio entre los Estados miembros, un país grande, que sí que mantenga, digamos, ese estandarte de una política energética más integrada e interconectada. Bueno, yo creo que es pronto para hablar de esto porque creo que no es muy fiable, usted me dará su opinión, todo lo que está planteando en estos inicios del presidente al mando de Estados Unidos, de Donald Trump. Pero, ¿qué efectos en este momento cree usted que puede tener esa política energética que ha anunciado? No sé hasta qué punto usted cree que continuará con esa línea anunciada. Decía Andrés Ortega, escrito en un blog en el Real Instituto Elcano, que el problema del señor Trump no es que haya que tomárselo en serio, sino que hay que tomárselo al pie de la letra, ¿no? Y verdaderamente empieza a ser bastante preocupante. Por supuesto hay que dar unos días para ver por dónde evoluciona, pero los primeros pasos que se han dado son muy preocupantes. Hay una estrategia energética que está colgada en la Casa Blanca. Es un folio y es una estrategia en la que no se menciona el cambio climático ni se menciona las renovables. Bueno, claro, esto es una cuestión, es muy difícil hacer una política energética estratégica que no tiene en cuenta ni el cambio climático ni las renovables. Por poner una comparación bastante odiosa, pero que también está ahí, es como cuando han sacado el presidente Trump y la Casa Blanca saca una declaración sobre el Holocausto sin mencionar a los judíos. Oiga, es que claro, estos son cosas que son contradictorias, no se puede hacer, ¿no? Y luego además hay toda una cuestión de cuáles son las ideas, cuáles son las personas que están moviendo la política energética estadounidense y cuáles son las instituciones que están teniendo influencia en la conformación de las ideas, ¿no?
Bueno, si miramos a la gente que ha sido nombrada en los puestos claves que tienen que ver con energía, o incluso en el Departamento de Estado, que es el antiguo presidente, el CEO de ExxonMobil, pues claro, es que es muy complicado que estos vayan a tener una visión más amable respecto al cambio climático, las renovables, etcétera. Ha puesto al cargo de la Agencia de Regulación Medioambiental a una persona que es un negacionista del cambio climático. Todas las medidas que se están diciendo es pues, que va a fomentar la exploración y la producción de petróleo y gas en las tierras federales, que va a desandar el camino andado por Obama para proteger algunos santuarios naturales en Alaska o en algunas costas, y por tanto la situación promete ser complicada. Ahora bien, ¿hasta qué punto esas políticas y esas ideas que son claramente muy perniciosas para la tendencia que hemos tenido en la política energética mundial últimamente, pues cómo afrontar el cambio climático, cómo promover las renovables, cómo reducir el uso del carbón y de las emisiones? Bueno, pues hasta qué punto esto va a tener efecto. Y ahí hay varios límites, ¿no? Un límite es la propia estructura de los mecanismos de decisión de la política energética estadounidense. Primero va a tener que pasar por Congreso y Senado, ¿no? Y aunque aún tenga un apoyo importante, pues ahí se le puede matizar por parte incluso de sus propios congresistas republicanos. Esta es la primera cuestión. Segundo, ya estamos viendo que también la justicia pues también puede poner límites a algunas de las medidas que se vayan a tomar. Finalmente, muy importante es el papel de los estados y de las ciudades. Hay estados que tienen sus propias políticas energéticas, por ejemplo California. Va a ser muy complicado que revierta su apuesta por las energías limpias, por las renovables, etcétera. Va a ser muy complicado. Y luego está el tema de las ciudades, igual que está teniendo problemas con ciudades que se convierten en santuarios para inmigrantes, bueno, pues también hay ciudades que se van a convertir, que ya están diciendo que se van a convertir en especie de santuarios para la transición energética. Entonces, evidentemente no es el mundo que nos gustaría, porque no es un contexto que vaya a fomentar políticas que sigan esta tendencia de lucha contra el cambio climático y las renovables, pero es posible que no vaya a ser tan dañino como en principio a ellos mismos les gustaría, ¿no? Entre otras cosas porque ya las renovables han llegado a un punto, si estuviese pasado hace 10 o 15 años hubiese sido muy grave, pero actualmente las energías renovables están ya muy cerca de poder competir sin necesidades de apoyos y sin edad. Bueno, de hecho ya en muchos países se funciona con subastas, con lo cual ya se ha llegado a un punto en el cual estas energías pueden funcionar por sí mismas sin tanto apoyo estatal. Pero desde luego no es una buena noticia que puede retrasar el tema de del desarrollo de las renovables. Y luego en política climática, bueno, pues no sabemos si se puede salir del Acuerdo de París. Él ha dicho que lo haría, aunque quizá esto sea complicado. No sabemos si lo puede hacer deprisa y corriendo o lo puede hacer en 3 o 4 años y, por tanto, a lo mejor ahí empezaría a no cumplir objetivos que se han marcado y compromisos que sí tiene de reducción de emisiones. Pero lo que desde luego ya nos ha dicho es que en todo lo que es la financiación climática, es decir, esa ayuda, esa financiación que tenemos que dar los países desarrollados, que hemos sido los que más hemos contaminado en el pasado, para ayudar a la adaptación y bueno, a luchar contra el cambio climático y a la mitigación en los países en desarrollo, pues estos fondos prácticamente ya ha dicho que no los va a dar. Y lógicamente esto es lo que va a hacer es un repliegue por parte de los países en desarrollo que van a decir, oiga, si yo no tengo la financiación para adaptarme y mitigar, pues yo no voy a cumplir tampoco mis compromisos. Con lo cual ahí se abre un periodo de incertidumbre y quizá lo más importante o más relevante desde el punto de vista de la geopolítica climática es el papel que van a adoptar ahí tanto la Unión Europea como China, ¿no? Todo el mundo está viendo quién va a heredar o quién va a reemplazar a Estados Unidos como líder en el tema de las renovables y del cambio climático. Bueno, China es el país que más está instalando renovables en los últimos años, pero no parece que tenga una capacidad para tener un liderazgo ideacional. Puede tenerlo desde el punto de vista de que instala muchas renovables, pero los problemas que tiene de contaminación, los problemas que tiene con el carbón, etcétera, pues no parece que le conviertan en un líder climático. La pregunta es si la Unión Europea va a estar en condiciones, en las actuales circunstancias que acabamos de discutir, de ejercer ese liderazgo global y también hasta qué punto
cuánto está dispuesto a enfrentarse a Estados Unidos en ese debate que probablemente vaya a tener un cariz ideológico y político muy importante en los próximos años. No nos podemos entretener más. Me gustaría una pregunta. El gas es muy importante en este momento, va a formar parte en el mix energético, al menos en la Unión Europea, es básico. ¿Qué relaciones supone con respecto a Rusia? Porque esa es otra incógnita, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el problema que tenemos con Rusia es un problema doble, ¿no? Por un lado, es probablemente el proveedor más barato, es el que puede bajar más los precios. Y de hecho lo que estamos viendo en los últimos años es que para evitar la competencia de las exportaciones de Estados Unidos o de otros grandes exportadores, pues Rusia cuando tiene que hacerlo, pues adapta sus contratos, los flexibiliza, baja precios y su objetivo es mantener su cuota de mercado en Europa y no verse desplazado por otros suministradores. Hasta ahora está siendo fiable, el problema que hemos tenido es con Ucrania, ¿no? Y claro, es verdad que hay otros nuevos gasoductos que se están construyendo, hay todo un debate en la Unión Europea, los polacos se oponen a que construyan nuevos gasoductos de Rusia por el Nord Stream, por el Báltico, sin pasar por Polonia, lo cual le deja un poco aislada directamente a Alemania. Hay problemas en el uso de estos gasoductos, problemas de competencia que están todavía siendo evaluados por la Comisión y por los tribunales europeos. Pero bueno, lo que es muy difícil es mantener una situación, digamos, de excesiva dependencia frente a Rusia y de darle mucha capacidad de influencia en Europa. Porque esa influencia se financia con los ingresos del gas. Entonces, todo el objetivo de la Unión Europea ha sido, por un lado, intentar diversificar y depender menos de Rusia. El problema es hacia dónde, ¿no? Y en realidad lo que ha ocurrido es decir, bueno, vamos a intentar abrirnos, ese ha sido el objetivo de la Unión Europea, vamos a intentar abrirnos a todas las importaciones de gas natural licuado de todas partes del mundo, y especialmente de Estados Unidos, apostando mucho por Estados Unidos. Porque aunque no lleguen tantas, y están llegando, pero tampoco tantas, sí que tiene un efecto, digamos, disciplinante de los rusos. ¿Por qué? El caso de Lituania es el más claro. Lituania importaba todo su gas de Rusia, absolutamente todo. Por tanto, los precios que pagaba eran los que los rusos querían poner, porque no había competencia, no había alternativa. Bueno, Lituania pone una planta de importación de gas natural licuado, flotante, en sus costas, el mismo día, antes de haber importado una sola millón de metros cúbicos, ni nada, ni una sola gota de gas, consigue bajar los precios con Rusia, porque Rusia sabe que ahora sí tiene la posibilidad de abastecerse más barato. Es decir, no es necesario importar físicamente para obtener el beneficio en precios. Solamente el hecho de que los rusos sepan que podemos importar más de Australia, de Estados Unidos, de Argelia, de Nigeria, les hace disciplinarse y bajar los precios, ¿no? Es lo que llamamos los economistas hacer un mercado contestable, ¿no? Introducir competencia, que pueda haber competencia potencial en los mercados, y eso pues reduce mucho esa capacidad de influencia. Cada vez que seamos capaces de reducir el precio que pagamos por el gas ruso, menos recursos tiene el Kremlin para sus aventuras estratégicas y para seguir manteniendo la situación en Ucrania y en Crimea. Pero ahí hay una cuestión que es por un lado económica y por otro lado política, y ahí es un dilema que afronta la Unión Europea. ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a pagar más por nuestro gas o cuánto estamos dispuestos a dejar un proveedor que ha sido fiable, de bajos costes, cercano, a cambio de mantener los valores europeos de que no se puede anexionar un país europeo, de que no se puede invadir un país como Ucrania y de que no se puede jugar en política a dividir a los propios europeos, ¿no? La última noticia de que Holanda ha decidido hacer el recuento de sus elecciones manualmente porque tiene miedo de que haya interferencias informáticas rusas, pues da una idea del nivel de confrontación y de rivalidad al que hemos alcanzado. Entonces, todo lo que sea coartar o reducir esos mecanismos de proyección de poder de Rusia, o mejor dicho, de Putin con el Kremlin actual, pues es una política por la cual los europeos debemos estar dispuestos a pagar y a molestarnos. Y por último, ya para cerrar, la mirada de Europa, sobre todo de los países del Mediterráneo, hacia el norte de África y la energía solar, esos grandes proyectos que estaban sobre la mesa,
¿En qué situación están? Bueno, había básicamente dos proyectos. Un proyecto que era el Desertec, impulsado por los alemanes, destinado a generar energía solar térmica, es decir, concentrada solar mediante espejos, y exportarla hacia la Unión Europea. Esto prácticamente ha quedado finiquitado. Las empresas que formaban parte del consorcio casi todas se han ido y es un plan que está prácticamente muerto, ¿no? Había otra iniciativa que era el Plan Solar Mediterráneo, bastante relacionada con esta, que pretendía exportar energías renovables, eólica, solar, la que fuese, ¿no? Y esto también se quedó parado básicamente porque España lo bloqueó porque no quería en un momento, hace 2 o 3 años, en un momento en que había mucha fatiga por el apoyo a las renovables en España, pues no quería, además del problema que teníamos para financiar las renovables en España, pues además tener que financiar renovables procedentes de Marruecos o de Argelia o de donde fuese, ¿no? Entonces esto se cortó bastante. Ahora estamos en un momento diferente. En los pasillos o en los colaterales de la COP22 de Marrakech, el Ministerio de Industria español firma un acuerdo con Marruecos, Francia, Italia y Alemania y Portugal, creo recordar, para promover el intercambio de energías renovables o de electricidad de origen renovable en el Mediterráneo occidental. Y ahí hay muchas cosas que surgen, ¿no? Pues, por ejemplo, España está exportando muchas renovables o mucha electricidad a Marruecos. Hasta el 15% de la electricidad que en 2016 consumió Marruecos fue exportada por España, lo cual es mucho, ¿no? Marruecos está pidiendo una tercera interconexión. Nosotros ahora mismo tenemos 2 interconexiones con Marruecos. Marruecos está pidiendo una tercera. España se estaba resistiendo. ¿Por qué? Pues porque si nosotros exportamos más electricidad a Marruecos, evidentemente eso sube el precio en España, porque hay menos oferta. Pero claro, luego también eso tiene unas externalidades geopolíticas muy importantes. ¿Cuánto estamos dispuestos a valorar el hecho de que el 15% del suministro marroquí de electricidad sea provisto por España? Bueno, pues eso tiene unas externalidades y da una capacidad de influencia muy relevante, ¿no? Una tercera interconexión probablemente aumentaría esa interdependencia y por tanto también el grado de influencia. Bueno, en definitiva parece que una vez que se ha superado un poco las partes más duras de la crisis, una vez que el sector eléctrico y renovable español está más saneado, pues parece que sí que llega el momento de tener una intervención más activa con estos países del sur del Mediterráneo. Hay otro aspecto que es importante desde el punto de vista geopolítico. Hasta casi el 60% del gas que importa España procede de Argelia. Bueno, no está de más buscar algún elemento de interdependencia también con Marruecos para intentar compensar también esa rivalidad entre Marruecos y Argelia, es decir, diversificar no solamente desde el punto de vista energético, sino también desde el punto de vista de las relaciones políticas con el norte de África. Bien, pues muchísimas gracias. Hemos aprendido hoy de nuevo con Gonzalo Escribano sobre el ámbito de la energía y de la geopolítica. Nos han quedado muchas cuestiones que podemos tratar en próximos programas. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por vuestro interés.